Y pasamos, va a haber un breve cambio en el programa y tengo el honor también de presentar a alguien cercano a mí, de la Comunidad Valenciana, a la doctora Cristina Jiménez Lozano, que la sacamos de la mesa en la que estaba, que es la siguiente, y la dejamos como una conferenciante intermedia entre las dos mesas. Ella trabaja en los servicios de estudios epidemiológicos y vigilancia de enfermedades transmisibles de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. He tenido interés por entrar en tu currículum, ¿no? Y he visto pues, que estás trabajando en la línea de enfermedades raras, y hace poquito pues, publicó, ¿no?, el impacto de las enfermedades raras en las propias familias. Y yo creo que, bueno, que es un trabajo y una línea de trabajo muy importante, y ella nos va a hablar de un registro que actualmente está poniendo en marcha de enfermedades raras, y en cuanto a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades raras y la experiencia en la Comunitat Valenciana. Una de ellas va a ser la fiebre mediterránea familiar, que creo que Cuca y Stop FMF ha trabajado mucho para que se reconociera y entrara en este registro, y yo espero que nosotros como grupo CESUR de la FE pediátrica podamos participar en este registro. Le damos pie a su ponencia. Luego también preparar unas preguntitas que podáis tener para hacerle. Buenos días a todos. Lo primero de todo, dar las gracias a Cuca por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros en representación del Sistema de Información de Enfermedades Raras de la Comunitat Valenciana. ¿Vale? Con esta presentación, que queda un poco entre medias de las mesas, vamos a tener que ampliar un poquito la perspectiva, la visión. ¿Vale? Vamos a empezar mirando en conjunto a las enfermedades raras. Luego ya abordaremos un poquito más en concreto la fiebre mediterránea familiar. Bueno, un breve esquema de lo que vamos a hablar. Empezaremos intentando explicar qué es eso de la vigilancia de una enfermedad y de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades raras. Os contaré brevemente la experiencia que se tiene en España y en la Comunitat Valenciana con los registros de enfermedades raras, y, como decía, al final pues hablaremos del procedimiento que se sigue, que se tiene que seguir para poder introducir una nueva enfermedad rara en la vigilancia. Bueno, ¿y cómo se vigilan las enfermedades raras? Antes tenemos que saber qué es eso de vigilar una enfermedad, ¿vale? ¿Qué es eso de la vigilancia epidemiológica? Y lo vamos a intentar ver con un ejemplo. Aquí, ¿qué vemos? Una concha, ¿no? No sé, está sola, parece que está en la arena, no sabemos si hay algo más alrededor. Tenemos que buscar un poquito más. No está sola. Hay dos más, pero son diferentes. Sí, parece que están en una playa, pero no sabemos qué hay alrededor. ¿Vendrá una ola? ¿No vendrá? ¿Van a estar aquí siempre? Vamos a continuar mirando un poquito más y durante más tiempo. Otras dos. Son iguales. ¿Qué más puede pasar? Pues a lo mejor estas conchas no van a estar siempre aquí. Estas conchas a lo mejor vinieron con una ola, viene otra, se las lleva y nos trae otras diferentes. Pues ahora imaginemos que en lugar de conchas estamos buscando personas con enfermedades. Y la vigilancia epidemiológica trata de lo que acabamos de hacer, de observar, pero de observar de forma sistemática. Y tenemos que observar la frecuencia, es decir, cuántas enfermedades nos podemos encontrar, su distribución. Tenemos las mismas enfermedades en Comunitat Valenciana, en Madrid, en España, en Francia. Tenemos que observar las causas, por qué estamos viendo esas enfermedades, y tenemos que ver la evolución en el tiempo, si durante todo el tiempo vamos a tener las mismas enfermedades o ese patrón puede ir cambiando. Y eso es la vigilancia epidemiológica, y es lo que hacemos en el servicio donde trabajo yo en salud pública, bueno, donde trabaja mucha gente en otras comunidades.
Y ahora sí, vamos a centrarnos. ¿Cómo se vigilan las enfermedades raras? En la teoría se vigilan igual que cualquier otra enfermedad, pero por las características de las enfermedades raras es mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas. Se describen que hay entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras. Y aunque sean todas ellas raras, son muy diferentes. Cada una, además, puede afectar a muy poquitas personas. Y otro problema que tenemos es que generalmente se conocen poco. Y lo que no se conoce no se sospecha. Y lo que no se sospecha no se busca y no se puede encontrar. ¿Vale? Esta es la dificultad que tenemos en el campo de las enfermedades raras para poder vigilarlas. ¿Qué necesitamos para poder vigilar una enfermedad o una enfermedad rara? En primer lugar, necesitamos saber qué es lo que tenemos que buscar. Necesitamos una definición. Y bueno, esto se ha trabajado enormemente en las últimas décadas y en la Unión Europea todos trabajamos con la misma definición de enfermedad rara, que imagino pues, que os sonará, muchos ya la habréis escuchado. Se define una enfermedad rara como aquella que es una enfermedad grave, con peligro de muerte o de invalidez crónica, ¿no? que reduce la calidad de vida y que es rara, es decir, que es poco frecuente. En Europa se define como aquella que tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Tenemos un problema, y es que, aunque en Europa utilizamos generalmente esta definición, si nos vamos a otro continente, si nos vamos a Estados Unidos o a otro país, Japón, Australia, utilizan definiciones diferentes. Este corte es distinto, ¿vale? Pero en general todas las definiciones se basan en lo mismo, son enfermedades poco frecuentes. ¿Qué más necesitamos para poder vigilar una enfermedad? Necesitamos una herramienta que nos permita poder identificar los diferentes casos en distintos puntos geográficos. Y esta herramienta son los registros, ¿vale? Un registro viene a ser como una especie de fichero en el que se identifican todos los pacientes con la enfermedad de interés, con unos datos identificativos y según el tipo de registro recogemos unos datos clínicos u otros, ¿vale? Pero no tenemos solo un registro único. Tenemos varios registros, varios tipos de registros, cada uno con su metodología y sus objetivos diferentes, ¿vale? Son registros distintos, pero que nos van a poder dar una visión que en conjunto nos puede ayudar a comprender cómo se comportan las enfermedades raras. Quizá los que más os suenen serán los dos primeros, ¿vale? Los registros hospitalarios y los registros de pacientes. Un registro hospitalario al final es, en un hospital, un profesional identifica los casos de enfermedades que él está viendo, recoge unos datos concretos y esto sirve sobre todo pues, para ver un poco la actividad asistencial de ese hospital y para caracterizar clínicamente a esas personas. Hay registros de un solo hospital, hay registros a lo mejor que engloban datos de varios. Tenemos los registros de pacientes. Aquí es el propio paciente el que solicita inscribirse en el registro. Lo puede hacer el propio paciente o bien el profesional sanitario que lo está atendiendo, con su consentimiento, lo inscribe. Y aquí también se trata de recoger, sobre todo, características clínicas y a lo mejor ver un poco la efectividad de los diferentes tratamientos, ¿vale? Y por último, tenemos los registros poblacionales, que estos a lo mejor os suenan un poquito menos y es en los que estamos trabajando desde Salud Pública. Un registro poblacional, el objetivo que tiene es poder identificar a todos los pacientes con una enfermedad en concreto de un territorio bien definido. Su objetivo no es tanto, a lo mejor, recoger las características clínicas del paciente, sino poder elaborar lo que nosotros llamamos indicadores epidemiológicos. Prevalencia, incidencia, supervivencia, que nos permiten hacer como una foto de esa patología en un territorio concreto y esto a lo mejor nos puede ayudar pues, a planificar recursos sanitarios. Como veis, son objetivos distintos pero complementarios. Vamos a explicar un poquito más por si no ha quedado claro la diferencia, ¿vale? Empezamos. Registros hospitalarios. Tenemos un hospital, un profesional sanitario del hospital, que puede ser un reumatólogo, puede ser un internista, va recogiendo los casos que está viendo. En otro hospital podemos hacer lo mismo. De manera que los pacientes que a lo mejor reporta este hospital, cada uno puede venir, por ejemplo, de una ciudad diferente, ¿vale? E incluso un paciente puede ser atendido en 2 hospitales diferentes y estar en los 2 registros, ¿vale? En un registro de pacientes, como decíamos, es el propio paciente el que dice yo quiero estar aquí en este registro y se inscribe, o bien su profesional, ¿vale? Y pasa igual un poco que con los registros hospitalarios. Al final, este registro va a estar identificando pacientes de sitios diferentes,
Mientras que un registro poblacional, por ejemplo, el Sistema de Información de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana, va a intentar identificar todos los pacientes que viven en la Comunidad Valenciana, independientemente de donde sean tratados e independientemente si han solicitado o no ser incluidos. Porque los registros poblacionales, en general, trabajan identificando los posibles casos de enfermedades a partir de la documentación clínica, de informes de alta, de registros de mortalidad, de registros como, por ejemplo, anomalías congénitas, ¿vale? De manera que estos registros, como decíamos, nos permiten analizar el comportamiento de la enfermedad en un territorio delimitado, concreto. Como ejemplos, pues por ejemplo, registros hospitalarios. Pues en la FE se puede tener un registro a lo mejor de pacientes que son atendidos por FE Mediterránea familiar, igual que en la FE, pues en cualquier otro hospital, ¿vale? Registros de pacientes pueden ser internacionales, pueden ser nacionales, hay algunos que están financiados por la industria farmacéutica, por ejemplo, un registro internacional de enfermedades autoinflamatorias, Eurofever. Por ejemplo, un registro que tenemos nacional en España es el de pacientes del Instituto de Salud Carlos III. Este es un registro en general de enfermedades raras, ¿vale? Y como decía, pues hay algunos registros que están financiados por la industria farmacéutica porque les interesa obtener resultados de efectividad de sus propios tratamientos, ¿vale? Y en cuanto a los registros poblacionales, en España tenemos uno que es el Registro Estatal de Enfermedades Raras, ¿vale? Que está formado, ahora lo veremos, a su vez por los datos que envían los diferentes registros de las comunidades autónomas que también son poblacionales. Como conclusiones en cuanto a la vigilancia de las enfermedades raras, hemos visto que las tenemos definidas acorde con la definición que hay en Europa para intentar hacerlo todo de forma más o menos homogénea, que vigilamos las enfermedades a través de registros, que no hay un único registro, que hay diferentes, con diferentes objetivos. Los registros hospitalarios y de pacientes son muy útiles para efectividad, para ver características clínicas, pero si queremos a lo mejor ver más, una visión más amplia, cómo se comporta la enfermedad en la población, tenemos los registros poblacionales. Y ahora, brevemente, voy a intentar resumiros la experiencia que se tiene en España y en concreto en la Comunidad Valenciana con la vigilancia de las enfermedades raras, ¿vale? Como os decía, en España tenemos un registro de base poblacional de enfermedades raras, sí. Es el Registro Estatal de Enfermedades Raras. Se creó a partir de 2015, tenemos toda una normativa detrás para su creación, ¿vale? Y como os decía, está formado, realmente es como una suma de todos los registros de las comunidades autónomas que van reportando casos con una serie de criterios a nivel nacional, ¿vale? Está gestionado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué se creó este registro? Bueno, pues se creó porque realmente desde la Unión Europea, ya desde el año 2009, hay una recomendación para que los Estados miembros implementen sistemas de vigilancia de las enfermedades raras y algo muy importante, que lo veremos después, es que se tiene que garantizar que las enfermedades raras estén correctamente identificadas o codificadas en los documentos clínicos, ¿vale? A raíz de toda esta normativa, en España se fue haciendo el trabajo necesario previo de investigación para al final poder implementar el registro de enfermedades raras, que como os digo está ya creado desde el 2015 y lleva ya varios años en funcionamiento. ¿Y qué es lo que hace este registro? Bueno, este registro solicita a las diferentes comunidades autónomas que le reporten datos de las enfermedades raras que ha identificado. ¿Y cómo? Pues porque previamente el registro ha hecho un trabajo de intentar homogeneizar cómo se tienen que reportar los casos. En primer lugar, ha definido lo que es un caso, ¿vale? Para el registro estatal, un caso de enfermedad rara es toda aquella enfermedad rara que se haya diagnosticado en una persona que resida en territorio nacional y que esté viva, o si ha fallecido que lo haya hecho posterior a 2009. Nos marcamos un margen temporal, no podemos hacerlo de forma muy retrospectiva, ¿vale? Y bien, ¿qué enfermedades vigila este registro? No podemos vigilar todas porque, como os decía, pues hay hasta 7.000, 8.000 enfermedades. Entonces, lo que se ha ido haciendo desde su creación es hacer una priorización de enfermedades para ir incluyendo en la vigilancia. ¿Y cómo se han ido priorizando estas enfermedades? En principio, se van cogiendo enfermedades que sean fácilmente
identificables a partir de la documentación clínica, ¿vale? Como veremos en los diferentes documentos clínicos, todas las enfermedades que tiene un paciente se les asigna un código alfanumérico. Pues intenta elegir enfermedades que se puedan captar fácilmente a partir de esos códigos. Se intenta elegir enfermedades para las que la mayoría de las comunidades autónomas tengan fuentes de información que les puedan reportar casos, ¿vale? Y también enfermedades para las que ya se tenga experiencia previa en registros autonómicos, ¿vale? Con todo esto se hace una selección de enfermedades, se empezó vigilando 4 o 6 enfermedades, actualmente ya estamos vigilando a nivel nacional 33 enfermedades y se van a incorporar 5 nuevas para el año que viene, ¿vale? La incorporación se hace un estudio anual con todas las comunidades autónomas para ver qué enfermedades se pueden ir incorporando. ¿Y cómo recoge? Hemos dicho que al RER, al Registro Estatal, reportan los casos las comunidades autónomas. Pues una comunidad autónoma, ¿cómo identifica sus casos de enfermedades raras? Esto es variable, más o menos de una comunidad a otra, pero en general la metodología es similar. Os voy a poner el ejemplo de la Comunidad Valenciana, ¿vale? En la Comunidad Valenciana lo que hacemos es captar los posibles casos de enfermedad rara, como os decía, a partir de documentos clínicos. Por ejemplo, el CMVD, que no sé si os sonará, pero el CMVD es el conjunto mínimo básico de datos que no viene a ser más que los informes de alta. En los informes, cuando una persona hospitaliza y se le da el alta, se genera un informe y en ese informe quedan identificadas todas las enfermedades que tiene esa persona. Se les pone un código, ¿vale? Nosotros, desde nuestro sistema de información de enfermedades raras, lo que hemos hecho previamente es decir, de todas las enfermedades que existen, ¿cuáles son enfermedades raras? ¿Y qué códigos tienen esas enfermedades raras? Y entonces, en nuestra aplicación informática, lo que hacemos es captar de esos informes de alta y de otros documentos clínicos todos aquellos casos que estén codificados con un código que pueda ser de una enfermedad rara. De manera que en nuestro sistema nos entran todos los posibles casos de enfermedad rara, pero solo vamos a ir a contrastar contra historia clínica, es decir, a validar aquellas enfermedades que desde el registro estatal se han incorporado a la vigilancia, ¿vale? Aquí os he mostrado las fuentes de información con las que trabaja nuestro sistema. Básicamente serían los informes de alta hospitalaria, registro de mortalidad, donde también se codifican la causa básica de defunción y otras enfermedades. También tenemos casos que nos reporta el registro de anomalías congénitas, registro de enfermos renales, el programa de cribado neonatal. Todos estos posibles casos codificados nos entran en nuestro sistema informático y nos sentamos ya a validar contra historia clínica cuáles de esos posibles casos realmente tienen la enfermedad. ¿Y por qué es necesaria esa validación? Pues porque a veces, con mucha frecuencia, las enfermedades no están bien codificadas. En un informe de alta se ha podido codificar que una persona tiene, por ejemplo, fibrosis quística, pero realmente tú vas a buscar a la historia clínica y esa persona lo que es portadora de fibrosis quística. Se ha codificado mal. No sería un caso, sería un portador, ¿vale? Por eso es necesaria esa validación. Y aquí son las enfermedades que actualmente están incluidas para su vigilancia en el registro estatal, ¿vale? Y que son las que nosotros en Comunidad Valenciana vigilamos. El registro estatal, como os decía, vigila 33. Nosotros hemos incluido, además, en la vigilancia el síndrome de Rett y de Turner. No se reportan todavía al registro nacional, pero son enfermedades que ya sistemáticamente todos los años vamos validando los casos, ¿vale? Como os decía, este año se van a incluir creo que 5 enfermedades más. Y aquí una muestra de los datos que vamos recopilando anualmente desde Comunidad Valenciana. Nosotros generalmente el día de las enfermedades raras, el 28-29 de febrero, generamos un informe, ¿vale? Tenemos aquí todas las enfermedades de vigilancia, ¿vale? Y el número total de casos prevalentes a 2022, ¿vale? Como tenemos que hacer toda esta labor de búsqueda y revisión de casos, uno de los inconvenientes que tiene un registro poblacional es el decalaje, ¿vale? No podemos dar los datos todo lo actualizados que nos gustaría, ¿vale? Como vemos, pues de las enfermedades que se vigilan, pues hay diferencias según el sexo. En mujeres, por ejemplo, la más prevalente es la cirrosis biliar, mientras que en hombres es el hipotiroidismo congénito, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que
que tenemos que analizar los datos en función de la edad, en función del sexo, para poder ir viendo estas diferencias en la población y poder compararnos con otras comunidades, con el resto de España. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder incorporar una nueva enfermedad a esta vigilancia sistemática? Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, que a ver si lo conseguimos. ¿Vale? Vamos a centrarnos primero en esta parte de aquí, en la izquierda, ¿vale? El SIRCV es nuestro sistema de información de enfermedades raras de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues aparte de las enfermedades que vamos nosotros vigilando, nos llegan propuestas, ¿vale? ¿De dónde? De asociaciones de pacientes, de casos puntuales, de una tesis que se está haciendo de una patología o de un grupo de patologías y nos dicen, oye, ¿mi enfermedad la tenéis? Y nosotros la mayor parte de las veces tenemos que decir, pues a lo mejor tenemos casos, pero no los tenemos confirmados porque hemos priorizado las enfermedades que se vigilan a nivel nacional. Oye, ¿se podría incluir? Pues vamos a ver qué características tiene la enfermedad, vamos a ver si es factible incluirla, ¿vale? Y tenemos que hacer una priorización. Si nos han llegado diferentes propuestas, vamos a analizar cada una de las enfermedades y vamos a intentar priorizar, ¿vale? ¿Cómo priorizamos? En base a la valoración de las características de esa enfermedad. ¿Qué características miramos? Como dependemos de los códigos para que nos entren casos, tenemos que mirar si esa enfermedad, qué códigos tiene, son códigos específicos. ¿Ese código alfanumérico me identifica solo la fiebre mediterránea familiar? ¿O me identifica la fiebre mediterránea familiar y 5 enfermedades más? De manera que sí o sí voy a tener que entrar a validar esos casos. Las fuentes de información con las que yo trabajo me proporcionan casos. Por ejemplo, cuando se incluyó la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita, dijimos, fenomenal, como nosotros trabajamos de forma conjunta con el registro de anomalías congénitas, el registro de anomalías congénitas directamente nos aporta ya casos que están validados. Y en base a todo esto, vamos haciendo una priorización de las propuestas. Pero siempre, 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 al final, para estudiar una enfermedad al principio, tenemos que ir a la validación contra historia clínica. Y al final decidimos, ¿es factible incluir esa enfermedad? ¿Nos genera mucho ruido ese código y necesitaríamos muchos recursos personales para poder validarla? Sí, no. ¿Podemos incluirla? De manera que, de forma simultánea, mientras hacemos todo este proceso, o bien antes, nosotros podemos trasladar la propuesta al registro estatal. ¿Vale? Y el registro estatal, todos los años, lo que hace es consultar a las comunidades autónomas. Oye, ¿tenéis propuestas para incluir nuevas enfermedades? ¿Cuáles? ¿Tenéis ya experiencia? Sí, pues hemos validado casos, creemos que es factible, no. Entonces, el registro estatal igualmente hace una priorización de las propuestas, ¿vale? Y crea grupos de trabajo. Generalmente, cada grupo de trabajo incluye a 3 comunidades autónomas que van a validar los posibles casos de esa enfermedad en concreto. Y al final, pues se decidirá si se puede incluir o no, ¿vale? Se generará una ficha con criterios de validación comunes a todas las comunidades y se establecería esa nueva enfermedad para vigilar para el año siguiente. Esto es lo que ha pasado con el caso de la fiebre mediterránea familiar, que Cuca ya en varias ocasiones nos ha consultado si sería factible y, pues fruto de una jornada que tuvimos a principio de año, dijimos, pues vamos a estudiarlo, ¿no? A ver si podemos. Y os presento aquí los resultados del estudio que estamos empezando a hacer, ¿vale? Hemos empezado a valorar la enfermedad, hemos visto que hasta 2017 esta enfermedad tenía un código diferente, se ve muy mal, pero bueno, estaba codificada dentro del grupo de las amiloidosis. Desde 2018, esto es otro problema que tenemos, porque la codificación cambia con el tiempo, pero bueno, a partir de 2018 cambió de código y quedó englobada dentro del código M041, que engloba síndromes de fiebre periódica. Continúa sin ser un código específico, como veis incluye la fiebre mediterránea y otros casos. ¿Esto qué significa? Que si queremos identificar exactamente qué enfermedad es, vamos a tener que validar, ¿vale? Bueno, desde el registro de mortalidad viene con otro código diferente y a nosotros los casos nos llegarían desde las altas hospitalarias y desde el registro de mortalidad. Tenemos un problema en la Comunidad Valenciana que a ver si intentamos solventar, y es que no tenemos notificación
clínica directa de profesionales sanitarios o de CESURes. En otras comunidades autónomas este flujo ya está bien establecido y esto simplifica mucho la faena, la simplifica y además mejora mucho la calidad de la vigilancia, porque nosotros, al no trabajar con CESURes y no trabajar con datos de primaria, somos conscientes de que no hemos incorporado todos los casos que realmente existen, solo aquellos más graves que han hospitalizado. ¿Vale? ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues lo que os he comentado, no tenemos la notificación directa y esto obliga pues a validar, ¿vale? Nuestra base de datos, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Como os decía, nosotros sí que captamos todos los posibles casos de enfermedades raras, con lo cual, de forma retrospectiva, sí que teníamos posibles casos que nos habían entrado de fiebre mediterránea familiar, pero no los teníamos validados. Buscando nuestra base de datos, vimos que desde 2010 teníamos 216 casos posibles. Repito, somos conscientes de que probablemente no tenemos todos, ¿vale? Hemos conseguido validar 188 y de estos 188 que nos hemos encontrado, que hemos confirmado, menos de la mitad. El resto, errores de codificación o no errores, sino que el diagnóstico va cambiando a lo largo del tiempo. Inicialmente es una sospecha de, pero acaba siendo pues otra enfermedad autoinflamatoria o algo que no tiene nada que ver. ¿Vale? De los casos que hemos confirmado, más de la mitad mujeres. Aquí tenéis unos datos de edades medias y de edades de diagnóstico. Y dato interesante, a partir de ese código de captación hemos identificado otros síndromes autoinflamatorios, ¿vale? Es verdad que una desventaja es que es un código inespecífico, pero una ventaja es que nos ayuda a lo mejor a incorporar otras enfermedades similares. Y lo que os adelantaba, entre los casos que se han descartado, múltiples motivos, ¿vale? Y ya como conclusión, ¿qué nos ha permitido este estudio? Pues bueno, nos ha permitido conocer la enfermedad y poder hacer una propuesta para el año que viene al registro estatal de incluir la fiebre mediterránea familiar para su vigilancia. Esta propuesta la tendrán que valorar el resto de comunidades y al final, si se llega a un consenso, pues se añadiría a la lista de casi ya las 40 enfermedades que estamos vigilando actualmente, ¿vale? Y ya está. Esto es lo que os quería contar. Felicitarte, la verdad que es un trabajo súper interesante y yo creo que estudios epidemiológicos tenemos muy poquitos, ¿no? En España. De hecho, ya hablábamos Juancho y yo ayer un poco el tema de qué es lo que tenemos en España, ¿no? Y no sé si tenéis alguna pregunta para hacerle. Yo tengo una propuesta, si os parece. Vamos a dejar las preguntas para el final Vale. de la siguiente mesa por los tiempos en los Vale. que estamos, ¿vale? Si os parece bien. Perfecto.